¿Desde cuándo usted, su familia, la comunidad a la que pertenece viven en este territorio? Desde hace más de 50 años. ¿Puede relatar la historia de este territorio, barrio, cuadra, cómo se formó? De, del barrio Suárez fue construido por cuenta de la caja militar para policía, ejército y magisterio. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y cuál era su procedencia? ¿Eran campesinas o todas eran de la ciudad? ¿Cuáles fueron las causas de la migración? Eh, las personas que habitaron este territorio, pues la mayoría campesinos, porque ellos se vinieron de sus pueblos natales para conseguir una mejor vida económicamente. ¿Cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes para su comunidad? Las casas fueron construidas por cuenta de la caja militar, los calles por cuenta del municipio y los parques por cuenta de la comunidad. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés cultural en su territorio como salas de conciertos, cines? ¿Asiste usted a ellos? ¿Con qué frecuencia y por qué? Sí hay eh, salas de conciertos, teatros, eh, como el Teatro Suárez, el Teatro Suárez Rendón, el Quiminza, como también la Concha Acústica de Mozart y varias que existen aquí en Tunja. Se asiste cuando, sobre todo en la Semana Cultural, para ver los programas que allí presentan. ¿En su comunidad existen creencias populares? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Sí existen, como la Navidad, la Semana Santa, otras ceremonias religiosas que se presentan. También se celebra el 20 de julio, el 7 de agosto, se celebran por costumbre. ¿En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo y puede relatar uno de ellos? En la biblioteca de San Agustín hubo una leyenda en la que se decía que aparecía un monje sin cabeza y asustaba a las personas que se le pasaban por delante. ¿En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de la gente? Como la Semana Santa y como la comunidad es todo lo más católica, entonces es un recuerdo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno la tiene en su mente y la celebra para recordar lo que Él padeció por nosotros. ¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas y rituales? ¿Fueron heredadas de sus ancestros o cómo las aprendieron? Eh, las aprendí por cuenta de mis padres que me enseñaron desde pequeña a alabar a Dios, a ir a misa, a glorificarlo por todo el bien que hizo por nosotros y porque nos redimió. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio? El 3. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo las observa? Buena, ¿Cómo concibe usted la educación de su territorio? pues como Tunja es una ciudad de estudiantes, es buena porque tiene varias universidades y pueden adelantar en los estudios. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o ideológicos? No, no se presenta ninguno en mi comunidad de ninguna clase.
¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas y cómo han incidido en las dinámicas socioculturales de su territorio? No se presenta nada porque no hay ningún problema. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? ¿Cómo? Sí las afecta porque el gobierno pone muchos impuestos, también la subida del IVA, pues en esto afecta mucho a la comunidad. Gracias. ¿Desde cuándo usted, su familia y en sí, la comunidad a la que pertenece, viven en este territorio? Yo llevo viviendo aquí más de 21 años y con mi familia, ellos llevan viviendo más de 35. ¿Puede relatar la historia de este territorio, barrio, cuadra, es decir, cómo se formó? Pues por su cercanía al centro, es el barrio San Ignacio, siempre se desarrolló a la par del centro histórico, entonces se ven construcciones antiguas y a la par pues, de este mismo centro. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y cuál era su procedencia? ¿Eran campesinas o todos eran de la ciudad? ¿Cuáles fueron las causas de la migración? Que yo tenga conocimiento, siempre fueron indígenas y los grandes asentamientos fueron los que crearon pues la ciudad. En el barrio sí, pues no sabría decirte, supongo que 100% de la ciudad por la cercanía al centro histórico. En términos de infraestructura, ¿cómo fue la construcción de las casas, las calles, los parques y otros lugares importantes para su comunidad? Pues por ser de centro histórico, colonial, se ve que se utilizan materiales de construcción como adobe, pisado y todo esto que mantiene muchísimo el calor y aísla mucho el frío. Entonces, pues hay un modelo establecido en todo este centro histórico que es de ese tipo, colonial. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés cultural en su territorio como salas de conciertos, cines? ¿Asiste usted a ellos? ¿Con qué frecuencia y por qué? Sí existen en la ciudad, hay varias, desde salas de conciertos hasta la biblioteca. En mi barrio desafortunadamente no, pero no asisto a ellos por cuestiones de tiempo, no me es posible asistir. ¿En su comunidad existen creencias populares? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida cotidiana de la gente? Pues creencias populares únicas no creo, pero sí pues creen en la mayoría de lo que creen los demás, o sea, como no pasar debajo de una escalera o quizás que las cosas buenas se devuelven, algo muy general, específico muy poco. En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo. ¿Puede relatar uno de ellos? Entre leyendas se dice, por ejemplo, creo que el Pozo de Donato, la leyenda del Pozo de Donato, el pozo supuestamente se creó porque un cacique se quería robar a una hermana y pues la quería hacer su esposa. Entonces él se la quería llevar, pero la mamá se dio cuenta. Y al darse cuenta los quiso castigar con un palo grande. Y ellos se escondieron detrás de una vasija gigante de chicha. Entonces al evadir uno de estos golpes, pues pega en el envase de chicha, la chicha se riega y esa laguna de chicha se convierte en el pozo, que posteriormente se llamaba Pozo de Donato, y se cree que no tiene fondo, que nunca se puede secar y que en el caso de que traten de hacerlo, de secarla, pueden causar temblores en las ciudades, lo que tengo. ¿En su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de la gente? Pues la ciudad e incluso el país, pues al ser en su mayoría católica, pues son las celebraciones católicas como las festividades a los santos, la Semana Santa, incluso hasta la Navidad. Son las celebraciones que más se tienen en cuenta, que son católicas. ¿Cuál es el origen histórico de sus fiestas y ritualidades? ¿Fueron heredadas de sus ancestros o cómo las aprendieron? Básicamente casi todo ha sido heredado, desde mis abuelos hasta incluso unas modificaciones de mis papás. Entonces, sí, todos estos rituales han sido heredados por ellos. ¿Sabe usted cuál es el estrato socioeconómico de su territorio?
En la ciudad hay de todos los estratos económicos, pero en mi barrio es el número 3, es estrato 3. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo las observa? Pues son personas de clase media, pues no destaca, no destacan muchas personas por su estrato, son personas trabajadoras y eso. ¿Cómo concibe usted la educación de su territorio? Pues hablando de mi barrio, pues se puede encontrar de todo, básicamente, desde personas que asisten a colegios públicos hasta personas que asisten a colegios privados. Eso puede ser una ventaja, que existe una mezcla social dentro de ese tipo de señalamiento de la educación. Es algo un poco más abierto y no está em, segregado. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o ideológicos? Casi siempre, por la cercanía al terminal de transportes, se encuentra mucha discusión quizás con las personas que habitan en la calle, personas que pues no tienen un hogar, personas que pues no tienen los mejores recursos y siempre ha habido un problema con ellos, pues porque eso causa muchísima inseguridad, pero a la vez no hay políticas de ayuda a estas personas, entonces es un problema social. Para lo político y lo económico, pues no creo que haya muchos problemas. ¿Cuál cree usted que es el origen de esas problemáticas y cómo ha incidido en la dinámica sociocultural de su territorio? Pues no puedo dar respuesta a un origen de los problemas, pero sí quizás que hacen falta intención de ayudar, más que todo para la solución de los problemas. Casi siempre poner un ladrillo casi siempre es la solución a los problemas porque después de un ladrillo viene otro. Entonces yo creo que más allá de causas, yo diría que tenemos que buscar son soluciones. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? ¿Cómo? Claro, te pongo un ejemplo, cuando vino lo del paro agrario, aquí fue muy duro, fueron condiciones de orden económico, político, incluso social. Y Tunja, al ser casi la zona cero de todos estos acontecimientos, ha sido muy afectada, incluso nosotros era muy complicado todo. Entonces eso demuestra que Tunja tiene una conexión con el país, con lo que pasa económicamente, social, político, con el país. Entonces, sí. Gracias.